El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Hemos estado celebrando el Santo Triduo Pascual. La Pascua significa el paso de Jesús de la muerte a la vida. La palabra Pascua tiene ese sentido de paso. Y hemos estado celebrando el Jueves Santo, después de la misa de la Cena del Señor, comenzaba la pasión del Señor, que prolongábamos al Viernes Santo con la muerte en la cruz y la sepultura. Lo hemos celebrado litúrgicamente aquí en la catedral y también con algunos otros actos de religiosidad popular, como el Vía Crucis, la procesión del Santo Entierro, el desenclave. Todo nos ha ayudado para reflexionar y entrar sobre todo en el misterio de la pasión y muerte del Señor, porque para eso vino el Hijo de Dios hecho hombre. Vino como maestro para que nosotros aprendamos de él a vivir como hijos de Dios en nuestra vida de cada día, pero vino también como Redentor y Salvador, y nos redimió con toda su vida, pero especialmente con la muerte y la resurrección. Bien, pues en este domingo celebramos la resurrección del Señor. Ya ayer en la noche celebrábamos la vigilia de la resurrección de Cristo. La resurrección del Señor confirma que Jesucristo es Dios, que no es un hombre cualquiera, sino que es Dios. Sus milagros ya manifestaban su divinidad, pues el Señor mostraba poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre las leyes de la naturaleza, multiplicaba alimentos, le ordenaba
a las olas del lago y le obedecían, y a los vientos, con todos esos milagros de sanación y de dominio sobre las leyes de la naturaleza, el Señor manifestaba su divinidad. Es Dios hecho hombre, pero el mayor milagro que manifiesta ya totalmente y confirma su divinidad es su resurrección. Jesucristo resucita de entre los muertos, pero no resucita como resucitó él a Lázaro, o al hijo de la viuda de Naín, o a la niña del jefe de la sinagoga, que los resucitó, pero luego tuvieron que morir, porque los resucitó para esta vida. Con su resurrección el Señor manifiesta que es el Señor, que es Dios de vivos y muertos, y que sobre él no tiene dominio la muerte. Quiso padecer la muerte para dar un sentido de redención también a nuestra propia muerte. Quiso morir porque al hacerse hombre quiso pasar por todo lo que nosotros pasamos, y tenemos que pasar por la muerte. Por eso Jesucristo quiso también experimentar en su naturaleza humana el drama de la muerte, pero no podía vencerlo a la muerte porque es Dios, y además porque venía a eso, venía a redimirnos con su muerte y con su resurrección. Por eso, ya en los Evangelios que iremos leyendo en todo este tiempo de Pascua, son 50 días que tenemos ahora en la Iglesia del tiempo pascual, iremos viendo cómo el Señor cumple esa palabra, esa promesa que Él había dicho de que al tercer día resucitaría. Sus discípulos lo escuchaban, pero no se lo creían mucho. De hecho, cuando llegó el momento de la pasión y de la muerte, pues prácticamente todos lo abandonaron. Solo quedó San Juan, la Virgen María y algunas mujeres al pie de la cruz. En el relato de hoy, de este domingo, que nos narra lo que ocurrió el domingo ya en la mañana, María Magdalena va al sepulcro. ¿Va al sepulcro a qué va? A acabar de embalsamar el cuerpo de Jesús, porque el viernes no les daba tiempo, porque llegaba ya al atardecer llegaba el sábado, y los judíos en sábado no hacen nada, porque es el día santo para ellos. Entonces sabían que no habían podido perfumar, limpiar y dejar en condiciones el cuerpo muerto de Jesús, porque llegaba la ley del sábado que había que cumplir. Y por eso tempranito va María Magdalena, con otras mujeres también, a acabar. No van pensando, pues habrá resucitado, porque dijo que al tercer día resucitaría. No. Y de hecho, cuando llega al sepulcro y lo ve abierto, sin ni siquiera entrar en él, se imaginan, nos han robado el cuerpo de Jesús. Y es lo que le dice a los apóstoles: han robado el cuerpo de Jesús y no sabemos dónde lo han puesto. Eso demuestra que no tenía fe en la resurrección. Eso nos pasa a veces también a nosotros, que aunque somos cristianos y a veces rezamos o venimos a misa, pero ¿de verdad que creemos que Cristo vive? ¿Que Cristo vive de verdad? O, pues dicen que resucitó, ¿no? Pero ¿tú lo crees de verdad esto o no? Porque es lo más importante de nuestra religión. Si un cristiano no cree que Cristo vive actualmente, porque resucitó, entonces no tiene sentido la vida cristiana, porque sin Cristo vivo,
la vida cristiana no tiene sentido. ¿Para qué vamos a venir a misa? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a rezar? ¿A quién le rezamos? ¿Para qué vamos a escuchar la palabra de Cristo si Él no vive? Por eso el mensaje que dan los apóstoles, cuando ya los apóstoles llegan a creer en Cristo vivo, lo anuncian, pero al principio no lo creían. Pedro y Juan van al sepulcro y ven los lienzos, ven cómo esa sábana en la que lo habían envuelto, pues estaba intacta, porque el cuerpo del Señor salió sin necesidad de tener que retirar nada, porque su cuerpo es un cuerpo ya glorificado. Y entonces salió sin necesidad de desenvolverse en la sábana. Y al ver lo que había pasado, dice el Evangelio, vio y creyó. Aquí empiezan ya a creer por esas señales sencillas del lienzo, de la sábana que está intacto. Ha salido el cuerpo, pero está como hueco. El sudario está doblado en un sitio, no hay señales de violencia. Cuando uno va a robar, pues deja señales de violencia. Estaba todo en su sitio, todo ordenado y bien. Y ya San Juan, pues empieza a creer, empezaría a recordar lo que Jesús había dicho, que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Cuando los apóstoles llegan a ver a Cristo vivo, resucitado, y se hacen ya testigos de la resurrección, y entonces los vemos ya anunciando la resurrección. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, ya San Pedro empieza a predicar de Jesús, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra, y a este lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. San Pedro, como el resto de los apóstoles, predica, anuncia a Cristo vivo, resucitado. Por eso dice, hemos comido y bebido con Él, porque realmente resucitó, no para volver a morir, sino que ya resucitó para la vida eterna, para el cielo. Pero su cuerpo era el mismo, glorioso. Nos encargó predicar al pueblo la misión que el Señor encargó a los apóstoles, dando testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y de muertos. San Pedro ya anuncia a Cristo vivo, resucitado, glorioso, y empiezan a entender que el Señor les dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Empiezan a entender que ahora la presencia del Señor no es una presencia física, como antes de morir en la cruz, pero es una presencia real, es una presencia espiritual, porque antes la presencia física lo limitaba a un lugar, pero ahora ya Cristo no está limitado a ningún lugar, porque ha superado los límites del tiempo y del espacio. Está con nosotros y está a la vez en Rioja y en Bolivia y en Estados Unidos y en África y en Madagascar y en todo el mundo, porque Cristo ya no está limitado por su cuerpo de carne, como nosotros, que si estamos aquí no estamos en otro sitio. Por eso era necesario
que muriera y resucitara para poder estar con todos sus discípulos de esa forma espiritual, pero real, ¿eh? Y eso es lo que a nosotros nos ha llegado por la predicación de la Iglesia. Empezaron los apóstoles, fueron muriendo los apóstoles, pero fueron poniendo sucesores, los obispos necesitaban de ayudantes, colaboradores, los sacerdotes y diáconos, y así se ha ido transmitiendo de generación en generación el mensaje de Cristo vivo, de Cristo que está con nosotros, que vive con nosotros y que nosotros podemos también vivir con Él. Pero para vivir con Él y para que la redención del Señor llegue a nosotros es necesario que creamos en Él y que recibamos el bautismo. Por eso San Pablo dirá, ayer escuchábamos a San Pablo que decía que por el bautismo hemos participado en la muerte y en la resurrección del Señor. Hemos participado. Cuando recibimos el bautismo, la redención de Cristo se nos aplica a cada uno de nosotros. Se nos aplica. Y luego, pues con los otros sacramentos, vamos fortaleciendo nuestra vida cristiana, nuestra unión con el Señor, con la confirmación, con la Eucaristía, nos va alimentando el Señor con su cuerpo, con su sangre, con el perdón de los pecados, el Señor nos va perdonando, nos va sanando, nos va fortaleciendo, y así con los sacramentos. Entonces la vida cristiana consiste en esa relación personal con Cristo, vivo, resucitado, que está siempre con nosotros. Y eso es lo que nosotros ahora tenemos que hacer. Por un lado, mantener nuestra relación con el Señor a través de la oración y de los sacramentos. Y, por otro lado, también el Señor cuenta con cada uno de nosotros para que con nuestra palabra, nuestra vida cristiana, nuestro buen hacer, nuestra vida buena, nuestras buenas obras, pues le demos a conocer también a los demás. Escuchábamos a San Pedro, nos ha encargado que demos testimonio de Él a todos. Y todos los que lo reciben, todos los que aceptan a Cristo resucitado por la fe y por el bautismo, reciben por su nombre el perdón de los pecados. Por eso anoche hubo bautismos aquí, y escuchábamos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la mañana otro grupo de jóvenes, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los adultos de anoche, los jóvenes de esta mañana, comenzaban con su bautismo esa relación de fe y de amor con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Así es como la Iglesia va creciendo. ¿Bien? Pero, además de eso, tenemos que tomar conciencia de que lo mismo que a nosotros alguien nos ha anunciado la palabra de Dios, nos han iniciado en el conocimiento de Dios, nos han enseñado a rezar, ahora nos toca a nosotros irlo transmitiendo a las nuevas generaciones. El cristiano tiene una misión en el mundo, todos, no solo los sacerdotes, sino todos los cristianos tenemos que dar a conocer al Señor. Y entonces así los discípulos de Cristo pues van avanzando, van creciendo en el mundo, y lo que comenzó allá
en torno a Jerusalén, en Israel, pues ha llegado ya prácticamente a todo el mundo. Ha llegado a todo el mundo. Todavía quedan países en los que los cristianos son una pequeña minoría, ¿no? Pero el anuncio del Señor, pues, ha llegado a todos los continentes. Se cumple, pues, esa palabra de Jesús, ¿no? Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio, y a los que crean los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido ya el bautismo, hemos recibido la confirmación, podemos participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, pues ahora lo que tenemos que hacer es vivir de acuerdo a nuestra fe, a nuestro amor al Señor, y dar testimonio con nuestra vida y nuestra palabra de que somos cristianos. Y por nuestro testimonio otros se animarán también a acercarse a Cristo y a pedir el bautismo y a querer ser cristianos. Esa es nuestra tarea y nuestra misión. La comenzó Cristo con los apóstoles y ahora el Señor cuenta con todos y cada uno de sus discípulos, que somos todos los que hemos recibido el bautismo de Cristo en la Iglesia de Cristo. Que le demos gracias al Señor. Este tiempo de Pascua es tiempo de gozo, de alegría, de alegrarnos. ¿Por qué? Pues porque el Señor nos ama y nos ha redimido y ha hecho posible para nosotros la vida eterna y hace posible para nosotros que vivamos ya en esta vida con la esperanza también del cielo y que como dice San Pablo, y que cuando tenemos esa esperanza del cielo, pues los bienes de acá, de la tierra, pues no son tan importantes. Los usamos tanto en cuanto nos ayudan para ir al cielo. Por eso decía San Pablo, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque han muerto por el bautismo. En el bautismo renunciamos a Satanás y al pecado, morimos al pecado, y su vida está con Cristo escondida en Dios. Con esto San Pablo lo que nos viene a decir es eso. Usemos los bienes de este mundo pues para vivir dignamente, pero no tengamos esa ambición y esa avaricia y esa envidia, no seamos materialistas, consumistas, no pensemos cuanto más tenga voy a ser más feliz, porque eso es una pura mentira. Eso es una pura mentira. Aspira a los bienes de arriba y utiliza los bienes de la tierra para vivir dignamente. Pero no pienses que la vida y la felicidad y la paz, que son bienes de arriba, bienes del cielo, los vamos a obtener porque tengamos muchas cosas, o porque tengamos mucho poder, o porque tengamos mucho éxito en lo que hacemos. Si todo eso es pasajero, todo es pasajero, Y cuanto vamos, los que vamos cumpliendo ya cada vez más años, ¿verdad?, nos vamos dando cuenta de esta realidad. Les digo lo que ya les he dicho otras veces. Cuando te mueras y te vayan a enterrar, ¿cuántos camiones vas a llevar con tus cosas al cementerio? ¿Cuántos camiones van a ir detrás de tu cajón con tus cosas, tus animales? Si tienes terrenos no te los puedes llevar al cementerio, y si tienes casas, a no ser que le pongas unas ruedas, tampoco te las vas a llevar. Entonces, ¿qué te llevas cuando morimos?
Nada, nada, todo queda aquí. Entonces vale la pena estar aquí en este mundo, a veces peleando con el hermano, con la hermana, por la herencia, denigrando y faltando al respeto a papá y a mamá porque ya quieres que te den la herencia antes de morir. ¿Vale la pena todo eso? ¿Vale la pena el estar ambicioso y envidioso, que la envidia es de los peores pecados que hay porque causa una gran tristeza en la persona? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ya? El Señor nos enseña a vivir con lo que necesitemos y ya está, no más, no más. Y si tienes bienes, porque los has heredado, pues utilízalos bien, utilízalos que te ayuden tus bienes, tu dinero, tus terrenos, tus ganados, tu fábrica, tu comercio, tu bodega, tu tienda, tu cátedra en la universidad, lo que sea, tu gran sueldo que tienes, porque de repente eres político y tienes un sueldo tremebundo, todo eso que te ayude a ir al cielo. Si lo tienes, que te ayude a ir al cielo, porque al final el que se salva sabe y el que no ha entendido nada de la vida. Pues que le pidamos al Señor también que en nuestra vida de cada día lo tengamos a Él más presente de lo que le tenemos, que lo tenemos a veces muy olvidado al Señor, porque estamos metidos en todas las cosas materiales y decimos que no tenemos tiempo para nada, ni para Dios, ni para la familia, ni para nada. Y nos engañamos totalmente a nosotros mismos. Le pidamos al Señor la gracia de vivir esta vida desde la alegría y desde la esperanza del cielo. Que así sea.